Durante siglos, los pueblos que habitaron el Mayab desarrollaron una fascinante mitología para explicar el mundo que les rodeaba. En esta particular concepción del cosmos, la sangre, los sacrificios, las prácticas mágicas y la creencia en el reino de los muertos, el inframundo, conformaron un sistema de creencias que hoy nos resulta macabro y fascinante a partes iguales. Los antiguos mayas desarrollaron una complejísima mitología, plagada de seres divinos y sobrenaturales, cuyas acciones influían de forma irremediable en la naturaleza y los seres humanos. Estas divinidades mayas eran seres muy poderosos, aunque no omnipotentes, pues estaban marcadas, al igual que los hombres, por ciertas limitaciones físicas como la sed o el hambre, que solo podían ser satisfechas mediante la acción humana, generalmente mediante sacrificios de sangre. Pero además, el panteón maya estaba compuesto por deidades sometidas a pasiones semejantes a las de los simples mortales, dando rienda suelta, por ejemplo, a la ira o la rabia. Entre el amplio abanico de dioses, en el que destacan el dios celeste Itzamna o Itzamna, el astro rey Kinikau, la diosa luna Ixchel o el señor de la lluvia Chak, sobresalen también otro grupo de dioses terrestres, vinculados a las entrañas de la tierra y al inframundo, el lugar del temor. Y es precisamente este aspecto de la religiosidad maya, uno de los más apasionantes de dicha civilización, su llamativo interés y fascinación por el otro mundo, en torno al cual tejieron multitud de ritos, creencias y costumbres. Los dominios del inframundo. Para los antiguos mayas, la muerte no era el fin definitivo de la existencia, sino que creían que el alma del difunto se trasladaba al inframundo, llamado Xibalbá por los quichés y Metnal por los yucatecos. Aquel otro mundo se ubicaba en las entrañas de la tierra, bajo la selva y más allá de las masas de agua, constituyendo una especie de reflejo siniestro del mundo de los vivos. Sin embargo, a pesar de este carácter oscuro, no sería un equivalente del infierno judeocristiano, pues el alma no recala allí a modo de castigo, sino que es su destino lógico. Este otro mundo es, en definitiva, la región de los muertos, la esfera de los dioses y los antepasados, que al morir se convertían ellos mismos en divinidades. En su inquietante periplo por el inframundo, descrito en el Popol Vuh, el libro del Consejo de los Mayas Quichés, los gemelos Unapu e Xbalanque, como veremos más adelante, recorren un escenario siniestro y lleno de peligros. No es de extrañar, pues Xibalbá está dominado por terribles moradores. Según el Popol Vuh, los soberanos del inframundo son Unkame y Kukame, 1 muerte y 7 muerte. Junto a ellos, descubrimos 7 parejas de divinidades, encargadas de acabar con la vida humana en la tierra. Alpu y Alcana, productor de pus y productor de bilis, tenían la función de hinchar a los hombres y hacerles brotar pus. Skiribat y Kuchumakik, lazo corredizo y jefe de la sangre, provocaban derrames de sangre en los hombres. Por su parte, Kikxik, halcón de sangre, y Patan, el cazador, sorprendían a los hombres en los caminos, haciéndoles llegar la sangre a la boca hasta que morían vomitando sangre. Y así, hasta completar la lista de 7 parejas de dioses dotados de nombres sorprendentes y macabros. Otros textos mayas, como el Chilambalam de Chumayel, el libro de las cosas ocultas, mencionan a otras divinidades de la región de los muertos. La denominación más habitual es la de Kisin, el flatulento, apelativo que hacía alusión a la fetidez que emanaba, propia de la muerte. A pesar de ser la morada de los difuntos, el inframundo no era una región estanca. De hecho, los mayas creían que, en ocasiones, los fallecidos podían regresar al mundo de los vivos, interviniendo en los asuntos de estos. Estas visitas aparecen reflejadas en algunas representaciones artísticas como, por ejemplo, en el llamado Dintel 15 de Yaxchilán, donde se muestra a una mujer que presencia la aparición de un muerto, acompañado de una serpiente de gran tamaño que alude a su procedencia. Del mismo modo, los vivos también pueden realizar el viaje inverso, adentrándose temporalmente en el territorio de las tinieblas, especialmente durante los sueños o mediante el uso de drogas alucinógenas. Ver anexo. Esta comunicación es posible, entre otras cosas, por la existencia de vías de entrada y salida al inframundo.
Algunas de ellas son ciertos templos, como los denominados teratomorfos que abundan en la península del Yucatán. Estas construcciones se asemejaban a grutas artificiales, las cuevas se consideraban entradas a Xibalbá, al igual que lagos o cenotes, y penetrando en ellos se podía entrar en contacto con dioses y antepasados. Otros edificios, de estructura laberíntica, habrían jugado un papel simbólico similar. En este caso podrían haber actuado como escenarios para el descenso ritual de los gobernantes mayas a Xibalbá, como explica el experto español Manuel Rivera Dorado. Estas ceremonias tendrían por objeto rememorar el descenso de los gemelos Hunahpu Xbalanque, lo que les permitiría obtener una forma de legitimar su poder. Ritos funerarios. Los arqueólogos encargados de estudiar los vestigios de las costumbres mortuorias de los antiguos mayas se han tenido que enfrentar a la dificultad que constituye la enorme variedad de tipologías de enterramientos. Los mayas practicaban tanto la inhumación como la cremación, y las variedades de las tumbas van desde simples agujeros en la tierra hasta ricas cámaras mortuorias. Algo similar ocurre con las posturas que presentan los cadáveres, colocados de 1000 formas diferentes. De todos modos, y a pesar de esta gran diversidad, los estudiosos han podido determinar ciertas características. Generalmente, los difuntos eran enterrados en su propia vivienda o en los lugares donde habían ejercido su trabajo. En otros casos, han detectado varias fases en los enterramientos, que incluso podrían estar separadas por años. Primero se realizaría un entierro inicial para, años después, llevar a cabo el definitivo, que podría acompañarse de una limpieza de la osamenta, eliminando restos de carne y otras adherencias. Paralelamente, en algunos enterramientos es frecuente encontrar diversos objetos que formarían parte del ajuar mortuorio, lógicamente con algún significado simbólico relacionado con la otra vida. Una de las piezas encontradas de forma recurrente consiste en una máscara, de jade, estuco o madera, que se colocaba sobre el rostro del difunto. Según los estudiosos, estas máscaras podrían haber servido para aludir al cambio de condición de su portador, de la vida terrena a la subterránea, constituyendo una especie de ceremonia de regeneración. Otro de los objetos encontrados habitualmente junto a los difuntos, en ocasiones en gran número, es el espejo. En la compleja religiosidad maya, estos mágicos utensilios, capaces de reflejar las imágenes, constituían un inmejorable medio de contacto con Xibalbá, al que al mismo tiempo simbolizaban. Todo parece indicar que este tipo de ritos funerarios estarían enfocados a favorecer el viaje del difunto al más allá, una circunstancia que algunos investigadores han comparado con las prácticas funerarias egipcias, donde también resultaban indispensables seguir correctamente una serie de pasos que garantizaban un exitoso viaje del difunto al más allá. En muchas ocasiones, se han descubierto de forma paralela restos de otros difuntos junto al principal. Al parecer, estos cadáveres, secundarios, pertenecían a personas sacrificadas con la finalidad de que el difunto gozara de un acompañante en su viaje al otro mundo, como sucede en la tumba del rey Pacal de Palenque. En otros casos, los fallecidos no se hacían acompañar en su viaje al más allá por víctimas de sacrificios, sino que contaban con el auxilio de habitantes del inframundo, conocidos como Wayob, literalmente, espíritus compañeros. Estos seres residentes en Xibalbá no son dioses, ni tampoco espíritus comunes, pero su carácter sagrado les permite auxiliar al alma del difunto durante las distintas pruebas a las que se ve sometido en su viaje. En opinión de los especialistas en mitología y religiosidad maya, los Wayob son espíritus protectores que actúan como psicopompos, guías de almas, dirigiendo a los fallecidos y haciéndoles comprender dónde se encuentran y cuál es su nuevo estado.